Carlos Rivera, abogado, especialista casualmente en derechos humanos, está con nosotros esta noche. Carlos, no sé si día y lo que se viene, creo yo que es, como lo decía hace instantes, más que peligroso. A ver, sitúanos legalmente, constitucionalmente en lo que está sucediendo, porque la pregunta que yo me hago, luego de saludarte y agradecerte por esa entrevista, Carlos, es ¿dónde queda el Estado de Derecho? Mira, yo creo que casi se ha perdido, ¿no? Primero, buenas noches, Juliana. Muchas gracias Buenas por noches, a por la ti. invitación. Comienzo diciendo, sí, no, no es un buen día. No, no, no solamente para las víctimas, para sus familias, sino creo que en general para la democracia, ¿no? Esto, si bien es cierto, desde hace varios meses atrás estamos sosteniendo casi a diario que hay una degradación de la democracia por diversas razones. Bueno, el día de hoy creo que se ha agregado una mucho más poderosa que las anteriores, ¿no? Dicho esto, lo que hay que concluir es de que el Congreso ha terminado de emitir una norma que es lo más parecido a las leyes de amnistía del año 95, ¿no? Dice una ley que en estricto tiene un solo objetivo: generar impunidad para y favorecer, obviamente, a gente que está procesada o condenada por graves violaciones a los derechos humanos. Inclusive se podría decir que es más comprensiva que la amnistía, porque acá en realidad van a entrar todos, no solamente los condenados, sino también las personas que están en condición de procesados, ¿no? El objetivo de la norma es favorecer a un grupo, diría yo, selecto de militares, ¿no es cierto?, que están condenados por crímenes contra los derechos humanos, por homicidio, secuestro, desaparición forzada, casos de violación sexual también hay, ¿no es cierto? El caso Mantivilca acaba de ser sentenciado hace una semana y algunos días, y que en su momento los tribunales de justicia peruanos han decidido calificar complementariamente a ese homicidio, a ese secuestro, a ese caso de violación sexual como crímenes internacionales, específicamente crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la razón por la cual los jueces peruanos han decidido aplicar esa calificación complementaria a la ley penal nacional? Porque han encontrado evidencia suficiente de que esos no son delitos comunes, ¿no es cierto? El caso de Manti Vilca, que es la violación sexual de muchas mujeres a lo largo de 10 años en dos comunidades del norte de Huancavelica, no es un delito común, lo acaba de declarar el tribunal. El caso Comarca, el caso del Frontón, ¿no es cierto? Son crímenes horrendos, son actos inhumanos, como diría el Estatuto de Nuremberg, y que por lo tanto eso ha sido acreditado en juicio, es decir, tanto la Fiscalía como las partes civiles han logrado acreditar que no se trata de delitos comunes, sino que fueron decisiones, en la inmensa mayoría de casos, resultado de órdenes superiores o de planes operativos o de decisiones inclusive de carácter político, y que los militares básicamente sirvieron como una suerte de instrumento de represión contra población civil. Ese es el otro elemento de verdad fundamental. Claro, pero esta ley aprobada el día de hoy, que obviamente va a ser refrendada y esto se va a publicar en el Diario Oficial Peruano, porque ya hemos escuchado a Adrián Sen, ya conocemos la postura del Ejecutivo, también beneficia a Fujimori, también beneficia sí, a Montesinos, a senderistas y emerretistas también. Mira, en realidad, comienzo por eso último que menciona, la norma lo han negado los autores de la ley en el Congreso, Rospigliosi y Cueto, pero en realidad la norma no hace ningún distingo por eso. de delito. Por lo tanto, si tenemos y podemos verificar de que hay casos en el sistema de justicia penal que comenzaron como delitos de terrorismo, pero luego han sido calificados complementariamente como crímenes de lesa humanidad, podrían ser directamente beneficiados, porque la ley no hace ningún distingo en términos de para quién exactamente. Es cierto que en los fundamentos de la norma del proyecto se habla fundamentalmente de militares, pero el texto expreso de la norma no hace ningún distingo. Por lo tanto, se podría aplicar, desde mi punto de vista, se podría aplicar a casos de terrorismo sin ningún problema. Lo que decía ahora Rospigliosi es mentira que se podrían eventualmente beneficiar los exintegrantes del Grupo Colina, este equipo de agentes que de manera clandestina no cometieron delitos de lesa humanidad. Y hay casos todavía por resolverse donde hay elementos de este grupo paramilitar incluidos. Sí. Yo creo que a Rospigliosi hay que creerle en realidad casi nada, ¿no? Pueden ser beneficiados los miembros del destacamento de Colina, el propio Fujimori, el propio Montesinos, como tú has mencionado, sin ninguna duda. Claro. Es más, yo tengo la convicción, Juliana, capaz la compartes, de que el cliente premium de esta ley es Fujimori.
No tengo Seguro. duda, ¿no es cierto? Obviamente hay otros intereses que han caminado de manera contemporánea con los intereses de limpiar legalmente a Fujimori, que son los militares que están condenados por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Pero digamos, eso no va a ser ningún problema. Ya, digamos, de alguna manera, el abogado de Fujimori ya lo advirtió hace unas semanas. Oye, yo, el momento que se pronuncie la ley, Voy a presentar. por lo tanto, ese nivel de afectación va a tener esa norma, por una razón muy concreta. En todos los casos en donde hay un pronunciamiento judicial de calificar complementariamente a estos hechos horrendos como crímenes de lesa humanidad, prácticamente eso va a habilitar para que los abogados, a partir de mañana, el sábado, el lunes, comiencen a hacer pedidos Seguro. en el Poder Judicial para decir, oye, ¿sabes qué? Mi caso está prescrito porque tu Poder Judicial lo has calificado como un crimen de lesa humanidad. Carlos, ¿y qué pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hemos escuchado también a Rospigliosi diciendo que prácticamente es una organización criminal, ¿no?, adscrita a la mafia caviar que opera en el Perú. Si eso no es grave, dime tú qué es. Mira, no, es gravísimo, ¿no? Por eso mencionaba yo de que lo que hemos vivido, estamos viviendo una degradación del Estado de Derecho, de la democracia, porque claro, un país también se mide no solamente por su crecimiento económico, sino también por el estándar que las autoridades y las instituciones públicas respetan o promueven el respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Acá en realidad hay un proceso de confrontación abierta con la Corte Interamericana, viniendo además ya de una declaración, como recordarás, de diciembre del año pasado, en el indulto del caso Fujimori, en la cual la Corte dijo que ya estaban en una situación o posición de desacato de acuerdo a las normas del derecho internacional. Y aquí en realidad, creo que con esta norma, vimos que el día martes en la noche la Corte se pronunció respecto a las medidas cautelares originadas a propósito de este proyecto de ley, que ahora es ley, y la reacción del Congreso ha sido agendar el proyecto y aprobarlo. Es decir, es una suerte de un portazo en la cara contra la Corte Interamericana. ¿Cuál va a ser la situación que se va a presentar? Primero, seguramente la Corte va a terminar de ratificar una posición que es la que dijo en diciembre. Perú continúa y ha agravado su situación de desacato. Y segundo, creo yo que lo que va a terminar permitiendo es de que aquellos casos que estaban concluidos, estaban sentenciados, ¿no es cierto?, con sentencias condenatorias, se están literalmente reabriendo bajo los pedidos que seguramente los abogados de los condenados van a presentar al Poder Judicial para ser liberados. Y eso creo que desde mi posición, lo acaba de advertir también Yulisa Mantilla, ex presidenta de la Comisión Interamericana, está habilitando de manera automática el agotamiento de vías internas y la posibilidad de que las víctimas y sus familiares recurran a presentar nuevos casos ante el sistema interamericano. Y la Corte en realidad no va, ni la Comisión ni la Corte van a sentirse, digamos, amenazados o se van a inhibir simplemente por estas bravuconadas que hay desde el Congreso de la República. Lo que va a generar, por lo tanto, es una situación de mayor responsabilidad internacional de parte del Estado peruano, que va a hacer que en los siguientes meses, años, tengamos nuevos casos que ya habían sido decididos, juzgados y resueltos en el sistema de justicia interna. Pero a ver, si no respeta el convenio, el contrato, el Estado peruano que mantiene con la Corte Interamericana, existe la posibilidad de que la Corte diga, ya, con ustedes no podemos hacer absolutamente nada porque nosotros obviamente opinamos sobre el tema, nosotros adoptamos una postura en materia, casualmente, el resguardo a los derechos humanos, ustedes simplemente hicieron caso omiso y aprobaron esto, que es una barbaridad por donde se le mire, jurídicamente, constitucionalmente. ¿Eso puede suceder? Mira, la resolución de hace 2 días dice, con otras palabras, más de derecho internacional, pero dice eso, Juliana, digamos, es un llamado en realidad muy severo al Estado peruano, advirtiendo de que va a poner en una posición de riesgo y de desprotección a todas las personas que están de alguna manera en condición de agraviadas o de víctimas en este tipo de casos. El Estado peruano ha decidido responder de la peor manera, tirándole la puerta en la cara a la Corte Interamericana. Ya, eso tiene consecuencias, ¿no? Claro, muchos se están juzgando según lo que he escuchado a Cueto decir, ¿y qué puede hacer la Corte? Claro, la Corte no tiene policías, no puedes meter a la cárcel al Estado, ¿no? Pero en el mundo actual, ¿no es cierto?, el tema de el respeto a los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, un país que aspira supuestamente a ser miembro de la OCDE, ¿no es cierto?, no puede estar generando este tipo de incumplimientos y desacatos con órganos
internacionales de protección de los derechos humanos. Eso va a tener sus consecuencias desde mi punto de vista muy graves en el escenario internacional, y en el interno lo que va a generar es, primero, un nuevo litigio intenso, diría yo, creo que fundamentalmente a nivel de la Corte Suprema de Justicia, porque hay un dato importante. La mayoría de casos, o yo diría casi todos los casos que están pretendiendo ser beneficiados con la ley, cuando habla de condenados injustamente, es porque ya tienen sentencia confirmada a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí hay un dato importante, Juliana. La Corte Suprema en los últimos 20 años ha estado resolviendo casos de violaciones a los derechos humanos, y lo que ha hecho es fundamentalmente consolidar su interpretación de por qué existieron casos de violaciones a derechos humanos en el Perú, por qué se pueden calificar algunos de esos casos como crímenes de lesa humanidad. Yo dudo que la Corte Suprema de repente diga, oye, disculpen ciudadanos, hemos vivido en el error y en la equivocación durante 2 décadas, y ahora Rospigliosi y Cueto nos han dado la luz de la vida. Se va a iniciar, por lo tanto, un proceso de confrontación judicial en la que la primera palabra la van a tener los jueces penales de la Corte Penal y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y dónde queda el Tribunal Constitucional? Porque tampoco podemos confiar mucho, así como sabíamos que Gustavo Adriancén, en representación del gobierno de turno, por lo tanto el Estado, iba a salir a avalar esta decisión tomada hoy en la Comisión Permanente. El Tribunal Constitucional ya sabemos para quién juega, ¿no? Y seguramente también va a abrazar esta barbaridad. Mira, yo creo que una de las razones que ha animado al Congreso a emitir una norma de esta naturaleza es porque cuenta con un TC que es casi una bancada, ¿no es cierto? ¿Por qué lo digo? Porque una norma idéntica a esta ya se promulgó en septiembre del año 2010, durante el segundo gobierno del presidente García, que decía idénticamente lo mismo. Decía que no se puede declarar crímenes imprescriptibles porque la adhesión de Perú significó la existencia de una reserva. Bueno, el TC, 6 meses después de esa norma, en marzo del 2012, la declaró inconstitucional y cerró definitivamente ese debate. Bueno, ese era un TC inclusive con Carlos Mejía, el señor Ernesto Álvarez, digamos, un TC sobre el cual se sospechaba tener vínculos políticos con el APRA, pero que tenía una capacidad de independencia que hizo emitir una sentencia en realidad importante que le puso punto final a esa discusión que se abrió con un decreto de esa naturaleza. Claro, ese TC no existe. El de ahora es un TC que estoy absolutamente seguro que si llega algún proceso constitucional cuestionando esta ley a esa instancia, el TC va a decir que es una ley magnífica y que el Perú, en el Perú no pasa nada, siguiendo un poco la ruta del indulto del caso Fujimori, ¿no? Aquí me hace una pregunta, Janet, y me dice, trasládale esta consulta a Carlos Rivera. ¿El caso de Daniel Urresti? Urresti saldría libre. ¿Saldría libre Daniel Urresti? Sí, claro. Claro, porque lo de Hugo Bustillos fue antes del año 2002, pues obviamente. Antes del año 2002, y tanto la Corte Penal Nacional que condenó a Urresti y la Corte Suprema en la sentencia que confirmó, explican de manera muy desarrollada por qué el caso del asesinato de Hugo Bustillos es un crimen de lesa humanidad. Y por lo tanto, sí iría a su caso Urresti. Increíble, qué increíble. Qué mal estamos, Carlos, ¿qué te puedo decir, no? Y mientras hay quienes tratamos de hacer entender a la gente cómo es que funcionan las cosas y qué es lo que está sucediendo, hay otro grupo de analistas, abogados, periodistas también, Carlos, que se encargan todos los días de contar historias apócrifas, echando barro a quienes tratamos de desasnarnos todos los días para tratar también de decodificar los mensajes. O sea, es una locura. Hay un proyecto político liderado por la gente que controla el Congreso de la República, que tiene lamentablemente, ¿no es cierto?, una serie de seguidores, de propagandistas que fundamentalmente parten de un periodismo que básicamente es o lanzar basura a los supuestos enemigos o básicamente hacer periodismo sobre la base de hechos absolutamente falsos. Ya, lamentablemente eso ha tenido cierta prosperidad en los últimos tiempos, ¿no? Sí, es tremendo. Dice mal de un país, sinceramente, ¿no? Sí, y dice muy mal de un país, porque el periodismo debería ser justamente eso, no solamente traslado de noticias, sino opiniones, críticas independientes, que hagan reflexionar a la gente, pero esos espacios creo que se están perdiendo, ¿no? Increíble. Gracias, Carlos, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos.